El 18 de diciembre de 2012, las Naciones Unidas proclamó el 13 de febrero como el Día Internacional de la Radio. Hoy es 13 de febrero de 2019, Día Internacional de la Radio, que coincide con una celebración más de la fundación de la Radio de las Naciones Unidas por allá en 1946. Hoy, como hace un año, queremos lanzar una nueva temporada de su podcast. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast. Yo soy Julián Albornoz. Me gusta ayudar a las empresas y a las personas a alcanzar sus objetivos de negocio usando marketing digital, redes sociales y experiencia de clientes. Y en su podcast estaremos hablando de esos y muchos otros temas que apasionan a las personas que quieren aprender, crecer y cambiar, y sobre todo hacer cosas por este país y por este planeta. Originando desde Cali, Colombia, para cualquier parte del planeta, en cualquier dispositivo donde nos quieran descargar y escuchar. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes desde su podcast. Hoy, como les estaba comentando hace un momento, estamos queriendo lanzar nuestra siguiente temporada, una temporada bien especial porque esta vez tendremos entrevistas que ya hemos venido guardando algunas, hemos venido también en procesos de edición y de preparación, así que próximamente estaremos escuchando algunas entrevistas en esta temporada. También como conmemoración de este Día de la Radio, pues quiero hacer un reconocimiento, o no sé, enumerar, nombrar, como quieran llamar, algunos de los podcasts que estoy consumiendo hoy en día. El tema del podcasting es algo que lleva pues ya varios años, viene más o menos alrededor de 10 años. Sin embargo, en los últimos 2-3 años es cuando más fuerza ha venido teniendo en los diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, que ya pues hay muchos mejores podcasters en español, muchísimas más personas haciendo contenidos en este formato, que nos ha permitido recordar y regresar mucho a lo que era la radio, desde programas informativos, pasando por musicales, deportivos, y llegando increíblemente y de una manera espectacular hasta a novelas en podcast. Estaremos hablando un poquito de eso. Y pues nada, este es nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Como les digo, quiero hablar un poquito de los podcasts que estoy consumiendo. Entonces, no les demos más largas al asunto y empecemos con algunos de ellos. El primero que quiero reseñar es un podcast que es muy profesional desde el punto de vista de la investigación, de la realización también. Se trata de Radio Ambulante. Es un podcast que nos trae desde Estados Unidos, donde es realizado, pero es realizado por latinoamericanos que viven allá y que son de diferentes partes de Latinoamérica y que además se encuentran en diferentes partes del mundo. Es una tarea bien interesante la que están realizando. Es Radio Ambulante, los invito a que lo escuchen. Es información de investigación, periodismo de investigación realizado a lo largo y ancho de Latinoamérica, o bueno, en el mundo, pero pensando mucho en los latinoamericanos que vivimos en diferentes partes del mundo, o algunas realidades que nos tocan en el día de hoy. Así que les recomiendo mucho a Radio Ambulante. Otro podcast que quiero recomendar definitivamente es el del queridísimo maestro y profesor del podcasting en Colombia, una persona que se ha venido dedicando a esto desde hace varios años y nos ha enseñado mucho sobre el tema. Ha escrito ya libros, tiene muchos programas en los que habla del proceso del podcasting, nos ha permitido ver cómo él mismo lo hace. Tiene un estilo muy especial, aunque tiene diferentes programas. Hay uno que es el que hace, bueno, lo hacía a diario, ahora lo hace de manera semanal, y se trata de El siglo XXI es hoy, el podcast de Félix Riaño, o el conocido locutor.co. Es una persona que nos ha enseñado de podcasting en Colombia y a la cual le debo mucho de lo que he aprendido y también de lo que quisiera aprender. Como digo yo, a veces cuando sea grande quiero ser como Félix Riaño, el locutor.co. Otro podcast que quiero reseñar es el de Amigos TIC. Amigos TIC es un podcast que habla de tecnología, como su nombre lo indica,
Es una charla muy amable, muy amena, donde se reúnen algunas personas que tienen mucho conocimiento de temas TIC, pero que además tienen unos entrevistados geniales, entrevistados que tienen muchísimo poder de decisión, muchísimo poder de decir cosas en el tema de tecnología, información, de informática y comunicaciones. Y se trata de Amigos TIC, un podcast donde Mauricio Jaramillo, Víctor Solano, José Carlos Tecno, Jorge Restrepo son personas que son súper pilosos con el tema de la tecnología y de una manera muy amena y divertida hacen unos diálogos bien interesantes con sus invitados cada semana. Amigos TIC, no se lo pueden perder. Otros grandes podcasts que disfruto es un podcast que es de entrevistas. Es un podcast que he venido siguiendo desde hace ya muchos meses atrás. Es un podcast en el que logré conocer a su podcaster, entre otras cosas, personalmente en algún evento que hubo aquí en Cali el año pasado, y se trata del podcast The Fry Show de Robbie Fry. Es un podcast súper chévere en donde las personas que él entrevista son muy honestos, abren su corazón, su vida, cuentan las cosas. Es como si lo estuviéramos en la sala de nuestra casa tomándonos un café y nos estuvieran contando esas experiencias de vida y esas experiencias empresariales que tienen o que han tenido, y nos enseñan muchísimo de los emprendedores colombianos. Robbie es una persona espectacular, es un gringo que ama Colombia, que vive en Colombia y que es un gringo al que todos quisiéramos, o yo personalmente quisiera aprender muchísimo. Es una persona muy amable, muy agradable, y la verdad es que los invito a que escuchemos The Fry Show. Bueno, él tiene otro programa de tecnología creativa, aunque no es tan frecuente, y la verdad prefiero el Fry Show, es la verdad. Así que Roy Fry es otra persona a la que saludo de corazón en este Día Internacional de la Radio, de este podcast, empezando la segunda temporada de su podcast. Bien. Otro podcast que quiero resaltar y que definitivamente no debe quedar por fuera de ninguna lista de podcasters colombianos es el de Consejo Financiero con Fernando Fernández. Consejo Financiero es un podcast que nos enseña muchísimo sobre temas de finanzas y de inteligencia financiera. Es una persona que ha experimentado desde la realidad lo que es el tema financiero a nivel personal, y nos enseña poco a poco desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo ahorrar y cómo invertir para poder tener nuestra propia casa o nuestro vehículo y demás, hablando inclusive de temas de impuestos, de temas de otras cosas que tienen que ver con finanzas directamente. Por estos días hablaba hasta de la reforma tributaria, ley de financiamiento. Así que pues no se pierdan a Fernando Fernández y su Consejo Financiero. Otro de los podcasts que es imposible dejar por fuera de este listado es de una persona que nos ha enseñado muchísimo de la historia de Colombia y del mundo. Nos lo enseñó primero en la radio y hoy en día está en los podcasts. Hay un podcast que se llama dianauribe.fm y ha arrancado con una secuencia o una serie de episodios que se llaman La historia de la radio y la radio en la historia. Es un podcast que admiro de corazón, lo disfruto, espero cada episodio para que salga, y el día que sale me lo consumo de una, o sea, eso no le doy espera, lo repito, es muy 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 ameno. Es una persona que habla muy chévere, tiene una voz súper agradable para escuchar la historia, además que lo hace como una charla muy divertida, muy amena. Así que bueno, Diana Uribe, bienvenida al mundo del podcasting, y pues nada, súper recomendado para todos. dianauribe.fm y la historia de la radio y la radio de la historia. Estoy pendiente pues ya de los próximos episodios. El de la semana pasada, el de la radio juvenil estuvo espectacular, aunque pues este podcast no sé cuándo lo escuchen ustedes, así que pues de pronto para ustedes no va a ser la semana pasada, pero búsquenlo, Diana Uribe, la radio juvenil, o la historia de la radio, y ahí van a encontrar unos episodios súper interesantes para seguir adelante con el aprendizaje de lo que es el podcasting, la radio y en general las comunicaciones entre las personas. Otro podcast colombiano que quisiera resaltar es un podcast colombiano, un periodista colombiano que todos los días nos hace un programa en la mañana para actualizarnos de la realidad nacional, temas de política, eventualmente deportes, de cultura, pero sobre todo la realidad nacional.
todos los días antes de empezar el día. Es una buena forma de enterarnos de lo que está pasando, y se trata de Ricardo Galán y su libreta de apuntes. La verdad, libreta de apuntes es como el podcast grande, y hay un programa diario en la mañana que lo hace en vivo, que se llama Amanecemos Con. Ese programa de Amanecemos Con es ese programa del que les estoy hablando. Sin embargo, Ricardo en su libreta de apuntes a veces tiene otros programas o algunas entrevistas, y también es súper chévere escucharlo. De vez en cuando hace un programa que se llama Hablemos de Podcast, que también hace parte de la lista, pero bueno, realmente queremos es como recordarles o resaltar el trabajo que hace Ricardo Galán desde su libreta de apuntes en su casa o en su carro, donde quiera que lo haga, o lo hace desde el celular. Así que es un ejemplo muy chévere de lo que es podcasting local también. Otro podcast que quiero tocar es el de TED en español. Es un podcast muy chévere donde estamos llevando en nuestras manos, en nuestros oídos, en nuestro celular, donde quiera que vayamos, las mejores charlas de TED en español. Normalmente salen de las conferencias TED que se han realizado en diferentes partes del mundo. Como es en español, pues básicamente es en Latinoamérica, a veces está en España, pero son conferencistas latinoamericanos, conferencias muy cortas. Ya sabemos que el formato TED les da máximo 18 minutos a cada conferencia, así que son conferencias cortas que se han llevado al podcast, seleccionadas muy bien y muy bien curadas, así que recomendado tener TED en español en su lista de podcasts. Otros podcasts latinoamericanos que tenemos allí también, que podemos tener en la lista, se tratan, bueno, hay uno de emprendimiento colombiano que se llama Emprendete, un podcast muy chévere, pero ellos más que el podcast en este momento son toda una plataforma de emprendimiento y de acompañamiento a emprendedores, donde Emprendete es el podcast, pero esa es una de sus múltiples herramientas. Así que pues muchos éxitos para Emprendete. Ya llevamos un par de años escuchándolos, y pues les deseo lo mejor de las suertes desde Cali, para que sigan adelante, y son un grupo de muchachos muy chéveres que están haciendo este podcast, que también deben tener en cuenta, sobre todo si su tema principal es el emprendimiento, si son emprendedores o empresarios que están arrancando en su trabajo. Muy del estilo desparpajado y descomplicado que tienen los jóvenes, también hay otro podcast nacional, es el de Magic Markers. Hablan de diferentes temas, es una conversación entre un par de chicos que hablan de sus pensamientos y de sus ideas durante un rato, y nos permiten compartir esa conversación con ellos de manera también amena y divertida, así que pues no está de más tenerlo también en su lista de podcasts. Ahora, hablando un poco más en serio, tenemos un podcast latinoamericano que se llama Libros para Emprendedores y otro que se llama Mentor 360. Son realizados por un podcaster español radicado en México, Luis Ramos, y es la persona que nos trae fácilmente un libro cada semana, y adicionalmente con Mentor 360 nos trae diariamente tips para emprendimiento y para empresarios, con algunos mentores, a veces con programas que hace él solo, pero pues Mentor 360 y Libros para Emprendedores de Luis Ramos también es otro de los que tienen que estar en esa lista de podcasting que estén llevando. Bien, tenemos un podcast caleño de Lobsan Salguero, Hablemos de Mercadeo. Es otro podcast que no tiene una regularidad, es más regular que yo, digámoslo la verdad, pero no es tan frecuente. Son podcasts cortos también, muy amenos, realizados desde el celular, como en una sola toma, como se dice. Y Lobsan, que es una persona muy amable, es un comunicador, publicista, profesor, emprendedor y demás. Trata diferentes temas de mercadeo. El podcast se llama Hablemos de Mercadeo y lo podemos encontrar también en las diferentes plataformas. Bien, hay un podcast adicional de un empresario venezolano que vive en Estados Unidos, que se llama Víctor Hugo Manzanilla, y él tiene un podcast que se llama Liderazgo Hoy. Son episodios largos en donde hace análisis de diferentes temas que tienen que ver con la realidad empresarial y con temas de crecimiento personal y desarrollo de emprendimiento y de liderazgo, obviamente. Liderazgo Hoy es uno de esos podcasts que uno escucha con mucha calma cuando quiere aprender de algunas cosas, y pues nada, estamos allí con esos podcasts. Son algunos de los que consumo, no son, realmente hay más que esos, pero digamos que son los que con más frecuencia tengo y los que tengo a la mano. Y una última reseña que quisiera hacer es una serie que inició y terminó este año. Es una serie de 10 episodios, si no estoy mal, que se llama El regreso de Gerard Philippe. Es una
podcast novela, llamémoslo así. Es una novela o el equivalente a la radionovela de hoy, ambientada en el tiempo moderno, con tecnología moderna. Es una novela, un thriller como de misterio, una cuestión así de algo como de más allá, que tiene que ver con el retorno de una persona, que era Gerard Philippe, un actor francés de los años medios del siglo pasado, de los 60, 50, por allá, y se da en Uruguay. Entonces es una podcast novela que ocurre, digamos, en la modernidad, donde ocurren cosas muy extrañas. Los invito a que lo escuchen. Son 10 episodios muy cortos, de alrededor de 5 minutos, y es bien divertida. Ya hoy en día está totalmente al aire. Cuando yo la escuché me tocó todos los días esperar un episodio tras otro hasta que los escuché todos, porque se estaban liberando uno a uno, pero en este momento pues ya está en línea y ya la pueden escuchar constantemente. Hacer una maratón de como 1 hora más o menos, no va a ser tampoco más larga de eso. Se llama El regreso de Gerard Philippe y está patrocinada por el Banco Itaú en Uruguay. Y bien, amigos, pues no me quiero estirar mucho más. Ya este podcast está yendo más largo de los que habitualmente hago, que normalmente estoy alrededor de los 10 a 12 minutos, ya vamos alrededor de los 17. Pero bueno, quería simplemente saludarlos, darles el Día Internacional del Radio, el lanzamiento de esta nueva temporada de podcast. Espero que me rinda un poquito más que el año pasado. El año pasado hicimos 12 episodios de diferentes temas de tecnología, información, comunicaciones y demás. Este año, como les digo, en esta temporada tendremos algunas entrevistas y los quiero invitar a nuestro próximo episodio, donde estaremos hablando de la cuarta revolución industrial. ¿De qué se trata? ¿Por qué se habla tanto de eso? ¿En qué consiste esa vaina? ¿Con qué se come? Así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta acá. Un abrazo para todos y pues bienvenidos a su podcast. Nos estamos viendo por las redes sociales. Recuerden, @albornoz en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y jalbornozt en Facebook. No es más por ahora. Nos escuchamos la próxima vez. Chao, chao. Wow.